Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes puedan ver este video sobre la coordinación de parentalidad. Voy a compartir con ustedes en este seminario internacional organizado por FIME y por Todo sobre mediación, algunas reflexiones sobre la experiencia que hemos desarrollado en el Poder Judicial de la provincia del Neuquén, República Argentina. Mi nombre es Alicia González Vitale y soy la directora del Servicio de Mediación Familiar, y en ese organismo perteneciente al Poder Judicial de la provincia venimos desarrollando un programa denominado Coordinación de Parentalidad. Para poder contarle la experiencia que nosotros venimos desarrollando ya hace unos años, necesito hacer una breve referencia a qué es la coordinación de parentalidad. Podemos definirla como aquel proceso de resolución de conflictos alternativo, no confrontativo, no adversarial, es decir, colaborativo, a partir del cual, cuando es ordenado por un juez, o que en algunas ocasiones puede ser producto de un acuerdo de partes, permite acompañar con el equipo de coordinadores parentales a los progenitores que atraviesan conflictos de alta intensidad, generalmente producto de una separación, una ruptura, o en muchos casos también estamos viendo en los últimos años cuando hay progenitores que no tienen historia de pareja. Esta alta intensidad les impide a ellos ejercer la parentalidad de manera positiva y asumir las responsabilidades emergentes de dicha parentalidad. Entonces el equipo de coordinadores parentales o el o la coordinadora parental trabaja en acompañarlos para el diseño e implementación de un plan de parentalidad cuyo objetivo es el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Es decir, ya acá empezamos a ver una de las primeras notas características de la coordinación de parentalidad, que es que tiene un único objetivo: el bienestar de niños, niñas y adolescentes para su desarrollo integral, es decir, físico, psíquico, emocional. Me parece importante también compartir con ustedes la diferencia, haciendo una comparación entre la mediación familiar y la coordinación de parentalidad. Vemos que la mediación familiar, en casi todos los países del mundo, la nota características que tienen, es que es un programa o un método de resolución voluntario, confidencial, mientras que la coordinación de parentalidad empieza a tener estas notas características. Es obligatorio, no es confidencial en relación al juez. La mediación generalmente se centra en la problemática familiar y que pueden incluir temáticas desde los patrimoniales a no patrimoniales, por ejemplo, divorcio, los efectos del divorcio, alimentos, régimen de comunicación, cuidado personal de hijo, divisiones de bienes, el convenio regulador que establece en Argentina nuestro Código Civil y Comercial. Mientras que la coordinación de parentalidad tiene un único objetivo, como decíamos recién, que es el bienestar de los hijos e hijas en común. Y no se incluyen habitualmente cuestiones patrimoniales de la pareja, es decir, producto de la conyugalidad, aunque sí, en nuestro caso, abordamos temáticas que tienen que ver con las necesidades de los hijos en común, hijos e hijas, en relación, por ejemplo, también a las cuestiones económicas, como puede ser cuota alimentaria, cómo puede decidir la pareja progenitora las necesidades extraordinarias que tengan los hijos en común.
En la mediación familiar se requiere formarse como mediador o mediadora y como mediador, mediadora familiar. A su vez, la coordinación de parentalidad se requiere, además de estos requisitos que he mencionado, el capacitarse como coordinador parental, tan conocido, por lo menos en algunos países, como el programa COPA. La mediación familiar, sabemos que las partes libremente asumen el protagonismo. En el caso de la coordinación de parentalidad, como decíamos, es un programa ordenado por un juez. Las partes asumen el protagonismo a partir del trabajo que se hace, ya vamos a ver las estrategias de intervención, buscando que sean ellas quienes a través de un trabajo reflexivo puedan ser colaborativas, puedan generar algún tipo de alianza parental para trabajar por el bienestar de los hijos. Aunque muchas veces debemos anticipar la situación de la alta intensidad de la conflictiva de esta pareja progenitora, dificulta en gran medida el poder llevarlo adelante. Y el equipo o el o la coordinador parental tiene entonces un rol más de tipo normativo y directivo en relación a lo que habitualmente podemos ver en otros programas de resolución de conflicto como la mediación familiar, donde se propicia permanentemente, independientemente del modelo o la escuela con la que se vaya a trabajar en el espacio, pero siempre se trabaja en dar voz y protagonismo a las partes. En el caso de la coordinación de parentalidad, también me parece importante señalar las características de este programa. La base normativa es la Convención de los Derechos del Niño. También se apoya en otras normas internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención Americana, es decir, una serie de tratados internacionales donde consagra el derecho de los niños, niñas y adolescentes de poder vivir en el seno de su familia y tener contacto con ambos progenitores para su crecimiento y desarrollo. Decíamos entonces que las características del programa es que es obligatorio, no es confidencial en relación al juzgado a partir de que se deriva o se remite mediante una orden judicial a una familia para trabajar en coordinación de parentalidad. Se conforma un equipo entre el juez o la jueza derivador y los coordinadores parentales. Está focalizado, volvíamos a recordar, en el bienestar de los hijos e hijas y se centra en la interacción parental actual, es decir, no en los conflictos del pasado, sino en cómo es la interacción de los progenitores y también de progenitores y sus hijos e hijas en el momento presente. Por supuesto que con una mirada de futuro para pensar en cómo se puede reorganizar luego de una etapa de ruptura, es decir, en un post-divorcio, post-separación, una organización familiar que permita garantizar los derechos de los hijos e hijas, aun cuando los progenitores se encuentren separados. El equipo de coordinación parental tiene múltiples funciones, desde orientación a los progenitores, desde psicoeducativas, de resolución de conflictos, se trabajan con técnicas e instrumentos, herramientas que utilizamos en el ámbito de la mediación o de la negociación, y también tiene dentro de este rol híbrido, como lo solemos denominar, tiene funciones de coordinación con otros operadores. Este es uno de los roles que entendemos por nuestra experiencia
que genera una gran potencialidad para el trabajo con las familias, dado que generalmente vemos que cada operador, cada profesional que trabaja con la familia o con alguno de sus miembros, lo hace en cierta forma de una manera aislada, mientras que la coordinación de parentalidad puede articular con, además del juez o la jueza, con, por ejemplo, en la provincia de Neuquén, con operadores como el defensor o defensora de los derechos del niño, con profesionales psicólogos o psicólogas que estén trabajando con niños o con alguno de los adultos, con familias extensas, con referentes afectivos, con personas significativas de la red familiar y social que puede ser de apoyo para la familia. Y es normativo, ciertamente, porque hace indicaciones, también recomendaciones, cuando los padres no se ponen de acuerdo o cuando a lo largo del desarrollo del proceso advertimos un estancamiento o advertimos alguna interferencia que dificulta o lentifica o impide desarrollar el programa, podemos formular recomendaciones al juzgado para que se tomen decisiones por el bienestar de los hijos e hijas. Y una nota que también lo hace característico y se diferencia notablemente de otro método como podría ser la mediación familiar, es que se desarrolla en un plazo mínimo o promedio estimado de 1 año. En algunos casos nuestra experiencia nos ha marcado que también hemos tenido 1 año y medio, y la legislación, o mejor dicho, las investigaciones que se han realizado en otros países marcan con un plazo máximo de prácticamente hasta 2 años, con la posibilidad luego de hacer un seguimiento, ¿no? Respecto de la evolución de la familia una vez finalizado el programa. También es importante, entiendo, señalar los efectos que producen en los menores las separaciones o las crisis familiares, y que esto es algo que lo advertimos y se trabaja muchísimo pensando en el bienestar de los niños, cuál es el impacto, cuál es el efecto que los divorcios o las separaciones o crisis familiares producen, dado que generan, es un proceso continuo de formación y de reformulación de sus vidas y por lo tanto de sus percepciones del mundo. La separación y el divorcio en sí sabemos que no es la causal, digamos, del daño o los efectos negativos hacia los hijos, sino la intensidad del conflicto, aquellos conflictos que se cronifican, aquellos conflictos que el tiempo de perdurabilidad que tienen va generando una afectación grave por la cronicidad, como decíamos. Y cuando esa hostilidad, ese conflicto, ese enfrentamiento, esa alta intensidad entre los progenitores es prolongada, los niños presentan trastornos que suelen mantenerse o hacerse más evidente en la vida adulta. Solemos advertir o señalar, y también en esto las diversas investigaciones que hay en distintos países del mundo, que estos niños y niñas que quedan atrapados en la conflictiva de los adultos, cuando ellos entran en la etapa de la adolescencia o se convierten en jóvenes adultos y empiezan a desarrollar su mundo de relaciones y sus conformaciones de pareja, vemos que allí se da una tendencia marcada y se evidencia esta afectación. Por eso es importante
poder hacer un diagnóstico, una situación diagnóstica evaluativa de esta alta conflictividad o intensidad en la situación de crisis familiar, para poder acompañar a esta familia lo antes posible, tratando de que se pueda realizar en cierta medida, no siempre, algún aspecto preventivo, aunque cuando llegan a la coordinación ya han transitado distintas etapas desde la extrajudicial, la judicial, terapias y demás, y la mayoría ha fracasado. La idea era compartir con ustedes la experiencia y algunas reflexiones, ¿no?, de la experiencia que venimos desarrollando en la implementación de este programa. El programa de coordinación de parentalidad es puesto en funcionamiento a partir de una resolución interna de la dirección a mi cargo a finales del año 2019, por el cual se crea el programa, y a partir del 2020, un par de meses antes de la pandemia por COVID-19, empezamos a trabajar con las primeras familias. Lo que empezamos a detectar es una mayor conflictividad intrafamiliar. Esa conflictividad o esa intensidad en muchas situaciones, no en todas, pero frecuentemente veíamos también a la par alta litigiosidad. Hasta el momento, nuestra casuística o la experiencia que hemos desarrollado es el trabajo que venimos llevando adelante con 14 familias. Aproximadamente cada una de esas familias tiene entre 1 a 3 hijos e hijas, y tenemos algunas situaciones que son las más difíciles, que es cuando hay algún impedimento o algunas situaciones en las que se obstaculiza el vínculo entre el progenitor o la progenitora no conviviente con los hijos e hijas en común. Los hallazgos que podemos compartir a modo de reflexión, advertimos decíamos en la mayoría una alta incidencia judicial, donde se evidencian recurrentes incumplimientos. En nuestro trabajo, cuando utilizamos la línea del tiempo, se evidencian una serie de demandas, de denuncias, de juicios donde se plantea, por ejemplo, el cuidado personal de hijos y luego la modificación del cuidado por la otra parte, denuncias y traslados de reiterados y recurrentes incumplimientos, aun cuando la pareja progenitora logra hacer acuerdos en instancia extrajudiciales, en audiencias judiciales o en los espacios de mediación. También una nota característica, uno de los hallazgos que fue un indicador de la alta conflictividad y las dificultades para poder llevar adelante acuerdos o procesos de mediación en lo que la familia lograra acuerdos, aunque no fuesen totales, se daban en evidenciar un incremento de cierres o finalizaciones de procesos de mediación donde se declinaban las instancias, o directamente, en nuestro caso, la mediación familiar es intrajudicial. Y advertíamos que en un mayor porcentaje las familias que eran derivadas por los juzgados para el espacio de mediación no aceptaban y seguían incrementando la litigiosidad.
la alta conflictividad atravesada desde todo punto de vista con un altísimo involucramiento de los hijos. Advertíamos hijos e hijas atrapados en la disputa de los progenitores, involucrados. En muchos casos, en nuestras entrevistas con los hijos e hijas, encontramos el lenguaje adultizado, historias que no son propias, como se le llama la memoria implantada a los niños o adolescentes de estas familias, lenguajes que reproducen terminología judicial, por ejemplo, y en la mayoría, si no en todos, también encontramos mucha violencia, por supuesto en este contexto de un sistema patriarcal, ¿no? Sociocultural patriarcal, y esa violencia que puede ser económica, psicológica, física, emocional, y como decía, las situaciones más graves es la negativa de hijos e hijas a tener contacto con el progenitor no conviviente. En las estrategias de intervención, bueno, el proceso de coordinación de parentalidad tiene diversas etapas, sobre las cuales, en razón de la brevedad de este espacio, no me voy a detener, pero tenemos una etapa previa donde se hace un análisis de las actuaciones judiciales, si hay denuncias de violencia, y luego se comienza una etapa, en una primera etapa que llamamos entrevistas diagnósticas con cada uno de los progenitores, allí utilizando herramientas como el genograma, el ecograma, la línea del tiempo, el árbol del problema, en algunas situaciones, cuando empezamos a trabajar con los progenitores, nos resulta útil para acompañar en la búsqueda y reflexión de los temas de conflicto, poder hacerlo a través de esta herramienta del árbol del problema. Y luego empieza la etapa de intervención, ¿no? La etapa intermedia, donde se hacen en reuniones individuales o conjuntas con ambos progenitores. Tenemos algunas situaciones, por ejemplo, donde no solo es entre los progenitores, sino, por ejemplo, un abuelo o una abuela. Hay, por ejemplo, una situación donde uno de los progenitores ha fallecido, entonces es esto de tratar de recuperar la familia extensa por esta parte de la línea de este progenitor, y se trabaja entonces también desde las responsabilidades parentales para garantizar el derecho de estos niños y niñas a tener contacto con ambas ramas de la familia, ¿no? Son intervenciones de tipo sistémica, es decir, abordamos a la familia como un sistema vivo que nace, crece, se reproduce y que tiene una dinámica relacional donde trabajamos sobre los vínculos, sobre las interacciones de cada uno de estos sistemas y subsistemas, desde la conyugalidad, desde la parentalidad, desde el sistema fraternal. Otro de los hallazgos que también es muy notorio desde mi punto de vista es que prácticamente todas las familias con las que estamos trabajando tienen una tipología familiar de familia ensamblada. Entonces también hay otros involucrados como los progenitores afines, es decir, como las nuevas parejas de alguno de los progenitores con los que nosotros trabajamos en el espacio.
Y por supuesto con entrevistas a niños, niñas y adolescentes para garantizar la escucha de sus necesidades, sus sentimientos, sus emociones y sus intereses. Para nosotros es muy importante el que entre los primeros momentos de la coordinación, cuando hacemos las entrevistas individuales con cada uno de los progenitores, que estimativamente las hemos definido entre 2 a 3 entrevistas, a veces si es necesario se amplían, ¿no? Porque con cada familia vamos adaptando ese diseño, podemos ir identificando cuáles son los temas para integrar un plan de trabajo. Entonces, a partir de allí, podremos trabajar primeramente en reuniones semanales, luego vamos identificando en base a las necesidades de cada familia el momento en el que podemos empezar a distanciar los encuentros, las reuniones con la familia o con los integrantes, los adultos, porque se trabaja mucho con los adultos, y también se procura desde un primer momento un acompañamiento terapéutico para los adultos y si es necesario también para los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, nuestra experiencia nos ha llevado a la conclusión, a una de las conclusiones, que cuanto antes los integrantes, los miembros de la familia, pueda contar con un apoyo terapéutico por fuera de la coordinación, porque la coordinación no hace un trabajo de terapia, ¿no? Pero paralelamente puedan ellos tener ese acompañamiento terapéutico que les permita trabajar algunas cuestiones desde la subjetividad, facilita el trabajo de la coordinación. Entonces, la coordinación de parentalidad o el equipo de coordinadores parentales interactúan a través de distintas reuniones y con los operadores que estén trabajando, los operadores de salud que estén trabajando con los adultos y también con hijos e hijas, de manera de poder tener otras miradas, ¿no? Así como otros operadores. También parte del trabajo en algunas ocasiones se requiere el participar de una audiencia judicial proponiendo algunas medidas, a veces haciendo informes especiales ante una problemática puntual, o bien cuando se finaliza el proceso de coordinación, un informe de cierre con las consideraciones que correspondan a esa familia puntualmente. Y en los casos que hemos finalizado de coordinación de parentalidad, proponemos que a los 6 meses poder tener una instancia de revisión, de monitoreo, de encuentro con la familia para tener una devolución y poder apreciar si ha sido acertado el haber dado por finalizado el proceso o si subsisten todavía algunas cuestiones o si hay alguna necesidad puntual que se deba trabajar y poder en función a eso proponer, sugerir lo que corresponda. Las conclusiones, bueno, entendemos que es imprescindible la implementación, por lo menos esa es nuestra experiencia en la provincia. Existen, si bien no son muchas familias, sí evidenciamos que día a día hay, por la gran conflictividad, como les señalaba, hay una necesidad sobre la cual debemos dar una respuesta desde un servicio, ya sea público
como el nuestro, o privado como sucede en otros lugares de Argentina. Es un programa que está diseñado para trabajar con familias de alta conflictividad, para posibilitar que adquieran competencias parentales de las denominadas la parentalidad positiva, es decir, que ellos puedan construir y desarrollar y hacer frente a sus responsabilidades parentales de una manera sana, que sea saludable para los hijos en común. En Argentina no existe una legislación específica que regule la figura, más allá, digamos, como un programa específico. No hay una ley de coordinación de parentalidad, pero sí tenemos la legislación específica aplicable, que es, como les decía recién, la Convención de los Derechos del Niño, que ha sido incorporada en nuestra Constitución Nacional, reformada en el año 1994, en el artículo 75, inciso 22, y también el inciso 23, en cuanto establece que el Estado debe propiciar acciones positivas para las familias, sobre todo para mujeres, niños y personas con discapacidad, adultos mayores y demás. Es un programa, en definitiva, que sin lugar a dudas requiere de una política pública del Estado, un sostenimiento, un acompañamiento desde el Estado por las responsabilidades que los tratados internacionales y la Convención implica para los países que adhieren a ella. Se requiere además capacitación específica, capacitación continua, como decía, para ser coordinadores y coordinadores parentales, los distintos profesionales que podemos desempeñarnos en este rol, y a su vez se requiere muchísima difusión hacia profesionales, operadores, hacia jueces, hacia abogados y abogadas de la matrícula, públicos y privados, hacia otras profesiones como la psicología, los trabajadores sociales, es decir, distintos profesionales que tienen intervenciones o acompañamiento desde distintos lugares a las familias o a alguno de sus miembros. Y también podemos concluir que es imprescindible poder realizar una investigación, una sistematización con las familias incluidas en el programa, para poder profundizar nuestras intervenciones y para poder llevar hacia la experiencia local, porque actualmente nosotros utilizamos o tomamos las directrices que fueron creadas en el año 2005 en Estados Unidos y Canadá, y han sido receptadas como tales, es decir, como preceptos no obligatorios, que son una suerte de recomendaciones, sugerencias de las buenas prácticas de la coordinación de parentalidad, pero que en cada país, en Estados Unidos, Canadá, España, Argentina y otros, requieren una adaptación a su contexto local. En función a eso, entendemos que una investigación sobre este programa va a generar resultados beneficiosos para los niños, niñas y adolescentes, y en definitiva para las familias, y teniendo en cuenta que en este programa, este método de resolución de conflicto, tiene un enfoque, sin lugar a dudas, de derechos humanos, porque implica el garantizar los derechos consagrados en las normativas internacionales de derechos humanos
por su propia condición de seres humanos y de su dignidad. En función a esto, esperamos que este video y esta participación en este tercer seminario internacional en la que he sido invitada, y agradezco esta posibilidad de compartir con todos ustedes, sirva también de difusión en nuestro país y en otros países de la región. Bueno, solo me queda agradecer y dejar mis datos de contacto para cualquier inquietud que tuvieran. Estoy a disposición de todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.